Para hablar de la inflación y también de las caídas de las ventas, estamos ya en comunicación con Claudio Coronel, que es magíster en Desarrollo Socioeconómico, es especialista en Desarrollo Industrial y profesor de Macroeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bienvenido, muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, 7,4%, de alguna manera ya se preveía que iba a estar por encima del 7% de la inflación, pero ¿qué lectura se hace de esta inflación del mes de julio? Bueno, esto a ver, Argentina ya venía con un nivel de inflación muy alto, se venía acelerando, era una situación evidentemente que se estaba descontrolando, pero este dato responde mucho más por el volumen a lo que ocurrió con la crisis política que tuvo su estallido con la salida de el exministro Guzmán, lo que precipitó una corrida sobre los dólares paralelos. Y esto, por supuesto, generó un clima de incertidumbre que hizo que hubiese un ajuste de precios, digamos, de por las dudas, ¿no? De prevenir. Obviamente que no es que el comerciante minorista lo hizo, que de hecho lo debe haber hecho, sino que el ajuste ocurrió en todos los eslabones, digamos, de la cadena, pero no responde, este valor tan elevado no tiene un correlato necesariamente con un dato puntual de la economía, sino que se monta sobre una situación previa, pero que es en respuesta al shock de esta inestabilidad política que tuvimos con la salida de Guzmán. O sea, tiene un nombre y un apellido. Martín Guzmán sería casi el hacedor de este número tan elevado. Si debemos ver parte de las proyecciones, ¿no?, de lo que da el resultado de la inflación, ¿a qué nos vamos a ir acercando en este mes de agosto para la próxima lectura? ¿Un descenso notorio de la inflación? Porque bueno, lo que veíamos también en la encuesta con los comerciantes es que aún continúan la remarcación de precios y sigue por lo menos observándose un elevado aumento de los alimentos principalmente. Lo que se viene observando en la Argentina es que cada vez que tenemos picos de estas características, ya sea por un salto devaluatorio o por un shock externo, como claramente lo fue la invasión de Rusia a Ucrania, plantea un nuevo piso para la inflación, ¿sí? Es decir, empezamos a arrancar de un piso cada vez más elevado y esto se explica por la dinámica particular que tiene la Argentina. La inflación, y esto hay que tenerlo en claro, no es un fenómeno unicausal, sino que tiene muchas explicaciones y hay una raíz estructural de la inflación que es la puja distributiva y uno lo ve porque a partir de estos datos se piden adelantamientos de paritarias, adelantamientos lógicamente los trabajadores piden que adelanten ciertos acuerdos y se vuelvan a juntar a negociar porque la inflación se aceleró demasiado y esto afectó de un shock demasiado fuerte. Y como hay crecimiento económico, hay una recuperación de la actividad, digamos, los trabajadores tienen cierto poder, entre comillas, por lo menos los formales, de conseguir rápidamente que se recupere. Entonces esto es una dinámica que se va dando y por supuesto los empresarios cuando otorgan los aumentos o antes de cerrarlos ya se adelantan y hacen un ajuste. A esto también se le suman las expectativas que hay hacia futuro, en el sentido de que la inestabilidad política que hay hoy, que derrama hacia una inestabilidad económica en un escenario internacional particularmente complejo, hace que hacia futuro uno quiera cubrirse, entonces a la hora de negociar contratos, de fijar salarios, uno lo hace hacia el alza, evitando esta situación. Probablemente el mes que viene, y siendo puntual con tu pregunta, no tengamos un dato de estas características, salvo que ocurra algún otro shock extraordinario, que haya una devaluación o algo por el estilo, deberíamos estar esperando un dato quizá entre el 4 y el 5%. Podría ser más bajo incluso, rondar el 3,5%, pero eso va a depender mucho de las expectativas que tengan, digamos, del mercado respecto de lo que vaya a ocurrir hacia el futuro y, como te digo, anticiparse. Claro. Porque, digamos, este salto que tiene, de alguna manera también puede haber, digamos, adelantado ciertos incrementos que ya se tenían pensado, pero como te digo, esto es un día a día y se va viendo con las actualizaciones de precios que cada vez son más rápidas. Claudio, vos hacías mención la corrida del dólar que se generó a partir de la salida de Martín Guzmán. El dólar, tras la llegada de Sergio Massa, por efecto se ha dado una disminución notoria del dólar blue, que en el último tiempo se lo marcaba como el indicador de la fijación de muchos precios. Ha bajado, pero los precios no bajan y continúan al alza. Recién lo escuchábamos y lo vemos a diario en cada una de las compras que vamos efectuando. ¿Qué incidencia va a tener esta nueva figura de Sergio Massa, la disminución del dólar blue
y bueno, un poco bajar la presión sobre la moneda extranjera en lo que será la inflación del mes de agosto, que se va a conocer el próximo mes, obviamente. Probablemente el dólar no baje mucho más, por lo menos los dólares paralelos, los dólares financieros, porque como te digo, hay un escenario aún de inestabilidad. Massa ha venido digamos, a cumplir un rol que no pudo cumplir Guzmán, en el sentido de tener la capacidad de decisión y poder. Convengamos que pudo remover a la Secretaría de Energía, que Guzmán lo intentó, no pudo, y de hecho Massa viene con esta idea que Guzmán plantea en su carta de renuncia, diciendo el próximo que venga necesita tener todos los instrumentos de la política económica. Entonces hay una cuestión política detrás que hay que tener en cuenta. La llegada de Massa viene un poco a mostrar, a decir, bueno, tenemos un sendero que el mercado consideraba seguir, un acuerdo con el fondo, entonces Massa viene a decir, yo tengo la espalda política para poder hacerlo. El tema es que todavía, o por lo menos hasta hace un rato, no teníamos viceministro de Economía. Eso es una señal necesaria, porque Massa no es economista. El problema es político, pero el mercado está diciendo, bueno, ¿quién va a manejar los números y hacer análisis técnico de estas circunstancias? De todos modos, y para cerrarte puntualmente tu pregunta, Massa vino a traer un poco de tranquilidad, pero sigue todo muy inestable. Por eso te decía, la aparición de algún shock. Y no creo que, digamos, que la baja de los dólares financieros retrotraiga la situación de los precios, fundamentalmente porque un componente fundamental de la inflación son las expectativas, ¿no? Entonces, el ajuste que ocurre no tiene tanto que ver con que se haya movido o no el dólar, sino con la expectativa de que esto efectivamente ocurra, o que por esto mismo venga una escalada de precios de atrás hacia adelante. Entonces yo me anticipo. ¿Por qué? Porque digo, si a mí el costo de reposición me va a subir, yo voy a subir mis precios actuales para cuando tenga que reponer no pierda. Claro, entonces, por esa dinámica difícilmente se pueda revertir. No es tan lineal, digamos, movida de dólar, movida de precios. Expectativa que algunos llamamos especulación. Claudio, te agradecemos muchísimo por poder analizar estos números y también ir de alguna manera observando cuál será la proyección para la República Argentina en materia económica. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Y vamos a hablar de la petrolera YPF porque ejecutivos de esta petrolera de bandera argentina informaron este jueves ante inversores que no se descarta un aumento de las naftas en el corto plazo y se refirieron además a las expectativas de devaluación. La comunicación se produce luego de presentar un balance positivo. Los precios internacionales de los combustibles crecieron un 10%, pero los precios locales no se pudieron actualizar, reconoció Pablo